Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a aquellos que están escuchando por YouTube. Vamos a continuar nuestra sección que estamos haciendo de esta guía de estudio de doctrinas reformadas esenciales. Ya dimos los créditos al autor del libro y venimos ahora por el estudio número 8 y vamos a ver la creación. Y son 10 preguntas con respuesta y algunos comentarios que por supuesto voy a añadir yo también y algunos también de nuestra confesión que vimos hace un tiempo cuando vimos de la creación, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, empezamos ya. Pregunta número 1. ¿Cuál fue la primera obra de Dios en el tiempo? Y la respuesta es la creación de los cielos y la tierra. Y nos da un texto, porque por supuesto es Génesis capítulo 1, versículo número 1. En esta ocasión nos va a acompañar también como siempre la hermana Diana. Buenos días y si puede lecturar el texto. Buenos días, pastor, y a todos los que escuchan por los grupos y en el canal. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sabemos que esto la ciencia necesita, vamos a decir, ver para creer, pero la Biblia dice que bienaventurados aquellos que ven sin, aquellos que creen sin haber visto. Lo mismo que Hebreo capítulo 11 versículo 3, cuando dice que por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces los cristianos no necesitamos para esta materia, la estudiamos porque está ahí dentro de las escrituras, pero quiero que entiendan algo, cuando damos o ahora estoy hablando, en ningún momento necesitamos este convencimiento de pruebas para creer que Dios, sabemos que por la fe Dios ha creado todas las cosas, ¿no? Así que quería aclarar eso porque muchos por ahí estudian como para estar convencidos de que Dios creó las cosas, pero no es así. Sabemos que por la fe, en la misma escritura, el mismo Señor Jesucristo dijo, le dio la autoridad a las escrituras, y entonces es importante entender que esto que vamos a ver ahora no es solamente un cuento de fábula, amado, porque aparecen muchos detalles históricos acá que, es más, Génesis de acá en adelante podríamos decir que es un relato de Dios mismo, de la creación, si se puede entender. Entonces es importante, mira, bueno, ¿qué va a hablar? Ah, sí va a hablar que Dios creó todas las cosas. Amados, muchos creen que esto es un cuento de fábula. Y si esto es un cuento de fábula que voy a hablar de acá en adelante, y si Adán simplemente fue una ilustración, o Eva fueron dos personas, o alguien que desobedecieron como dos chicos que tocaron, no toques esto, no toques aquello, y viene consecuencia. No, amado, tenemos que entender que estos son hechos históricos. Y si usted no puede entender que estos son hechos históricos de verdad, entonces, escuche de verdad, esto es importante entender esto porque si usted no entiende que son hechos históricos, por favor, si no entiende que estos son hechos históricos, usted no le va a dar la importancia. Acá, de acá en adelante podemos ver que la creación, de acá en adelante podemos ver que Dios creó a un hombre y una mujer, de acá en adelante podemos ver que a causa de eso entra el pecado, a causa de esta podemos ver que hay un pacto de obra, hay muchas cosas, ¿no? Ah, va a hablar que Dios creó todas las cosas, el cielo y la tierra, pero no es así, amado, hay muchísimo más allá, no es una fábula, no es un cuentito de hadas. ¿eh? Por eso hay que tener cuidado cuando entramos en esta materia. Y sin decir más que vamos a hablar, que muchos dicen que la Tierra tiene muchísimos siglos y siglos y siglos. Otros dicen que Dios, los días que los creó Dios tenían a veces muchos años, o los días eran miles de años. Entonces hay muchas cosas para profundizar acá. Y lo que no hay mucho es mucho tiempo. Así que dicho esto, vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos por la pregunta número 2. ¿Qué es crear? Si Dios creó, creó todas las cosas, ¿qué es crear? La respuesta sería, crear es el acto de Dios por el cual Él, por medio del poder de su palabra, llama a existencia a las cosas que no estaban ahí. Y nos da, amados, varios textos. Vamos a ver si podemos leerlo algunos y algunos que son largos, por ahí lo dejamos para usted, para que esté ejercitando un poco
Vamos a ver con Hebreo capítulo 11, versículo número 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí. Y ahora es Jeremías capítulo 10, versículo 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso su orden, el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Y nos da Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Un momentito, por favor. Ya lo dijiste. Entonces sí, ya lo había dicho, pero lo repetimos. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, por favor, si lo puedes leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Salmo 33, versículo número 6 también. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, amados, vemos que la Biblia, o bueno, no sé si todavía existe, o todavía si se sigue enseñando en las escuelas, la teoría de la evolución, creo que era Darby, ¿era? O sea, sí, sí, no sé si todavía sigue en existencia eso. Todavía lo siguen enseñando en los colegios. ¿Sí? Bueno, una vez hablamos sobre esto, amados, podíamos profundizar bastante sobre esto, apología sobre esto. Hay muchos estudios sobre esto, si ustedes quieren buscar por ahí. Pero nosotros creemos que la regla de fe y de autoridad máxima a nosotros es la palabra. El cristiano necesita pruebas para ver esto. ¿Por qué? Porque por la fe nosotros entendemos que Dios creó todas las cosas y eso nos basta. Podríamos hablar, quizás usted piensa que yo iba a hablar, para que exista algo entonces tiene que existir la materia, pero ¿quién creó la materia entonces? Y así te podríamos estar yendo y viniendo, encontrando o buscando, o la ciencia queriendo descubrir a Dios. Pero no terminaríamos más. El cristiano no necesitamos ninguna prueba para esto, para comprobar. Sabemos porque que Dios creó todas las cosas y por la fe sabemos que es así. ¿Ah? Entonces es importante que podamos entender eso, por el acto por el cual Dios creó todas las cosas, por el poder de su palabra, o llamó a la existencia las cosas que no estaban ahí. Con usted va a crear, ejemplo, vamos a decir, un carpintero necesita crear una mesa, una silla que necesita mínimo las cosas esenciales como martillo, serrucho, clavos, la madera, por supuesto, la materia, algo para medir, lijar, pulir, todas las cosas que pudieran tener, tornear, todas esas cosas que usted sabe que puede llegar a tener. Dios no necesitó nada de eso, amados, no necesitó materia para crear. Creó de la nada, no existía nada. Entonces la ciencia trata de buscar eso, de cómo. Bueno, hubo una de Big Bang y hubo una explosión, pero para que haya un Big Bang tiene que haber algo, un choque de materia. ¿Quién creó esa materia? ¿Quién le dio esas bolitas? No sé si la vieron ustedes una vez que se golpean así las bolitas que tac. Sí, pero en algún momento, pero bueno, alguien fue que inició eso. Esas dos potencias que se unió y la materia, sí. Entonces, pero ¿quién creó esa materia? Entonces, la Biblia, pero por eso que la Biblia es muy sencilla de entender. El problema es que la persona quiere buscar una explicación. La Biblia nos muestra que fue Dios el que creó todo eso. Y por la fe entendemos eso sencillamente, ¿sí? No hay que buscarle mucha. Ahora si hablamos por el poder de su palabra, y luego podríamos profundizar un poco más, si quiere usted. Podríamos decir que por medio de Cristo, porque por la palabra, ¿quién es? Es Cristo. O sea, esto es otra materia, porque yo no quiero hablar esto, pero si decimos por el poder de su palabra, pero cuando vemos en Colosenses, vemos que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Y quién fue que las creó? Bueno, fue Cristo también, pero fue Dios mismo, fue el Padre, fue su Espíritu también, podríamos decir que se movió sobre la faz de la tierra. También habla que Jesucristo creó todas las cosas.
Entonces es Dios mismo que ha creado todo, ¿no? Es lo mismo, podríamos hablar quién es el autor de la salvación. No Jesucristo, pero también el Padre, porque el Padre es el que hace el pacto intratrinitario con Cristo, lo envía en una, si quiere decir, una misión, en un pacto para cumplir. Ahora Cristo viene y muere, hace expiación, propiciación por un pueblo, el Espíritu Santo aplica. Entonces, ¿quién es? No Cristo, no, es Dios. Entonces Dios creó todas las cosas. Ahí sí vemos, pero vemos que está la Trinidad o la Triunidad moviéndose en la creación. ¿Sí? Así lo va a encontrar a lo largo de la Biblia, ¿no? Entonces vamos con la pregunta número 3. ¿Qué creó Dios? Todas las cosas, eso es lo que creó, dice. Los cielos, el firmamento, la tierra y todas las criaturas en el cielo y la tierra. Bueno, este texto, o sea, cuando estábamos considerando el estudio acá, estábamos viendo, bueno, decidí pasar por alto porque la hermana le va a leer todo, pero es largo, así que le voy a dejar que ustedes puedan ejercitar sus dedos y ejercitar también su mente, también porque es hacer un poco de ejercicio. Y sabemos que, además es algo que está ahí, sabemos todo, ¿no? Para no estar leyendo todo el capítulo número 1. Pero lo vuelvo a repetir, ¿qué creó Dios? Todas las cosas, no algunas cosas. ¿Esto es importante? Sí, claro que es obvio. Pero si usted se va a una escuela o alguien se va a creer que Dios creó algo y lo demás empezó a evolucionar. No, no sucede así, amado. Dios no creó algo y de ahí empezó a evolucionarse a otras especies y de ahí salió otras cosas. No, Dios creó todo. Y de ahí cada una de sus cosas se reprodujo de acuerdo a lo que él le puso ahí, o sea, la semilla, vas a decir, o sus genes, planta a planta, y de ahí de que el hombre haya hecho injerto y otro con los animales y otras cosas, es otro asunto. Pero Dios creó todo. No, no es que de ahí empezó a evolucionar. Entonces, vamos a la pregunta número 4. ¿Cuánto se demoró Dios en crear todas las cosas? Y acá ese es un tema de discusión. Quizá algunos desconocen, pero algunos que conocen más y profundizan se van a dar cuenta de que. Y esto, ¿cuánto se demoró Dios en crear todas las cosas? Y la respuesta son 6 días, limitados por mañana y la tarde. Y el texto que nos da es Éxodo capítulo 20, versículo número 11. Dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, amados, cuando hablamos, vamos a decir en cuántos días creó la Tierra o cuánto, podríamos decir, cuánto tiempo tiene la Tierra. Muchos científicos o algunos de la ciencia, podría decir cristiana, buscan encontrarle un significado, un tiempo a esto. La Biblia nos dice que es muy fácil. Ahora el problema es que muchos empiezan a ponerle, si un día para Dios es como 1000 años, entonces quizás Dios... El problema es que no pueden, quieren entender la mente... Yo ejemplo, para cortar una madera capaz que estoy 1 hora o 2, o 1 hora, mientras tomo un mate, hago vuelta. Pero Dios no es así. Quizá para construir una persona a un lugar está mucho tiempo. Eh, una casa, pero Dios no es así. El problema es que no podemos entender con nuestra mente cómo Dios crea todas las cosas. Dios, la Biblia dice que nos muestra que creó, más allá de irme al argumento de hacer apología, que Él le puso días, o sea, día, la mañana y la tarde, ¿sí? Más allá de eso, porque en este estudio nos está dando, creo que es Éxodo 20, versículo número 11, hablando de que, eh, a ver si me lo podrías leer mientras un poquito así me lo acuerdo. Eh, es importante el texto esto que tiene porque nos va a mostrar que un día de verdad, amado, es un día, son de 24 horas. Y ahora vamos a ver por qué. El Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días Ujú. hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Sí, Y reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo que quiere decir, y fue la mañana y la tarde un día, es en Génesis 1 cuando el Señor empieza a hacer las cosas. exactamente. Pero ¿cómo podemos comprobar eso? Por Éxodo versículo número 20, versículo número 11, que dicen, bueno, que Dios se tardó más en hacer esto de la creación, que un día podía tener más, o sea, más tiempo.
¿Qué? Aquí en Génesis 1, por ejemplo, en el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Exactamente. Ahí nos muestra que tenía, vamos a decir, es un día. Yo no me acuerdo bien esto, ¿sí? Aunque desde Génesis, que en versículo 1 y 2 también se desprende, creo que la teoría de la brecha y otras cosas antes, que había, pero podemos hablar mucho de estas cosas, pero en cuanto creó Dios en un día, que un día podríamos decir es un día, de la mañana a la noche. Ujú. Ahora, pero creo que no me acuerdo de qué se desprende esto, que no sé cuánto decía que tenían tiempo ahí para ello. De verdad ahora no me lo acuerdo, porque son estudios, no es como antes preparábamos para la confesión. Pero yo me valí de la confesión cuando habíamos estudiado parte de esa confesión, en los comentarios de la confesión, para acordarme un poco de esto que había dado en esa época. En esa época había apelado a la exposición de la Confesión Bautista de Fe de Samuel Waldron. En una parte de la página número 83, él habla un poco de la creación, dando los créditos a él. Él dice lo siguiente: es interesante, sin embargo, que en vez de esto encontramos que a la semana de creación se le atribuye un significado continuado y ampliado. El Señor mismo, en nada menos de los 10 mandamientos, atribuye el significado precisamente a los 7 días de la creación. El día semanal del culto judío, el sábado, ha de ser el séptimo día, porque dice el Señor: en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, que hay, y reposó en el séptimo día. Sigue diciendo, entonces, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo, versículo 20, Éxodo capítulo 20, versículo número 11. Sigue diciendo Waldron: el Señor insiste en que lo hizo todo exactamente en 6 días, y esto es sencillamente la declaración de hechos históricos, más aún si la estructura de 7 días de la semana de creación es un mero marco literario, porque el Señor mismo le atribuye el significado. Un problema relacionado con esto es que el Señor identifica el séptimo día de la creación como día de reposo. La segunda parte del versículo número 11 es una cita o paráfrasis de esta manera. Es una interpretación de Génesis capítulo 2, versículo número 3. El punto, el, el punto máximo de interés es que Éxodo 20, versículo número 11, el Señor llama al séptimo día de la creación día de reposo. El significado de día de reposo en el Éxodo 20, versículo número 11, no es disputable. El día de reposo es un pasaje, es un día literal. Significa cada séptimo día de la semana, literal y constante, etcétera, etcétera, etcétera. Si no entendieron nada de lo que dijo Samuel Waldron, él está diciendo que él creó todas las cosas en 7 días y el día séptimo reposó, no que necesite descansar o reposar, lo hizo como para mostrar a nosotros que creó. Ahora, si esto es verdad y es así, entonces en Éxodo 20, versículo 11, Moisés muestra, alude eso mismo que está en Génesis, Ujú. y él dice que el séptimo día el pueblo debe descansar. Ahora, si un día fuera como 1000 años, entonces el pueblo Entonces, de día tenía que, ¿cómo hacemos para no guardar un día? alcanzamos. No, entonces eso es algo, es cuando utilizamos la Biblia, se interpreta a sí mismo. Los mismos textos nos muestran que no es así, como dicen mucho, que un día es un día y un día vas a descansar. El pueblo de día, entonces vemos que esto nos muestra por arriba, porque no me da tiempo para explicar más, que ese día era un día literal, que Dios Ujú. lo... Yo creo que hasta Dios lo podía haber hecho todo si quería ahí En en un uno lazo. solo, Sí, claro. en un abrir y cerrar creaba todo. Pero Dios dice que son 24 horas. Si Dios decía es un mes, es un mes. Lo importante es que lo que Dios dice y la palabra dice, y la misma Biblia se interpreta a sí mismo, el día de reposo es un día de reposo. Entonces eso es importante que podamos... Hubiese podido haber dicho, y es la mañana y la tarde, un mes. Claro, y sería así Y si Él lo sería dice. así, No, nadie claro. iba a debatir con eso. Ujú. Entonces es importante que podamos entender. Cuando hablamos, entonces si acá no habla de esto, pero cuando hablamos un poco de esto, que yo anoté, ya que está, voy a agregar alguna cosita, vamos a decir otras cositas que no están acá. Pero en esa época ya hablé de la edad de la Tierra, que tenía 1000 años también, que los científicos buscaban crear eso. Y dice, bueno, ¿la edad cuántos años tiene? No lo sabemos.
Yo creo que algunos creen que estamos cerca de cumpliendo 7000 años, algunos creen que por ahí, otros dicen que tienen billones y millones de años. No lo sabemos cierta. Si miramos más o menos por lo que es no me acuerdo si la materia, la cronología bíblica, desde que empezó calculando, porque aparecen tiempos y edades ahí, entonces se puede calcular más o menos. Algunos que creen que estamos llegando cerca de los 7000 años o por ahí. Más o menos eso es lo que tiene, se calcula más o menos, no estoy diciendo que sea eso, por los tiempos que vivió Abraham, por el tiempo de Noé, todas esas cosas, los datos que aparecen, fecha de Nabucodonosor, cosas que se han investigado y se calcula eso. Pero no creemos, vamos a decir, que muchos dicen, bueno, cuando creó la tierra tenía muchos años. No se trata de eso así, o la tierra tiene muchísimo, no. Dios puede hacer como quiera. ¿El ejemplo cuál es? Le voy a dar un ejemplo y después sigo de largo. El ejemplo cuando creó a Adán, amado. Cuando lo creó, no lo hizo así, sopló. Y Adán dijo, ¡ah! ¡Ah! Y le puso a alguien que le cambie los pañales. No, el relato no es así o no. O sea que a Sí, veces nos claro, ponemos a pensar en estas cosas nosotros. Lo claro. creó un hombre grande ya. Ujú. Entonces no podemos decir que cada cosa que crea tiene tantos años porque miramos y analizamos la tierra y podemos ver. Los No. años que se demora un bebé mientras Mm. crece y es adulto, entonces son 30 años, no, él fue Incluso lo que han investigado, esas capas, no me acuerdo, no me capas acuerdo, de la tierra sí, tiene un nombre, esa capa tónica, no me la acuerdo bien, porque tectónica. incluso cuando han investigado, incluso se han equivocado en esas capas que han estado. O sea, el asunto es que la ciencia quiere buscarle una explicación, porque no acepta por fe lo que la Biblia dice. Si se pone a investigar así, no va a encontrar nunca la lógica, porque Adán fue creado maduro. Ujú. Entonces no podemos decir cómo es posible, no hay una lógica. Dios crea como quiera. Otro ejemplo para cerrar y seguimos. Hace como quiera, cuando Él creó, creo que el primer milagro que hizo, la boda de Canaán, Él hizo el vino. Y el que probó, el catador ahí, el maestresala, hizo, qué buen vino, estos añejos. Si ustedes saben lo que es añejo, bueno, significa que un vino Años. tiene tiempo. Pero ¿hace cuánto lo había creado? Ujú, En el momento, hizo así, agua pusieron y ya automáticamente estaba el vino. ujú. Entonces lo que quiero decir, amado, es que yo no busco hacer apología. En una época me gustaba estudiar mucho la materia de la apología, pero encontré que ciertas cosas no le podemos encontrar un sentido humano a las cosas. Dios dice, es así, es así. Ahora, por supuesto, tenemos una fe inteligente. No nos quedamos así. Indagamos y nuestra fe va en medida, en proporción, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y no puedo, si la Biblia dice que es así, es así. Eh, no le podemos estar buscando otras cosas más. Por fe entendemos nosotros que hasta ahora, antes de seguir con este estudio, la creación Dios la creó, es decir, de la nada, sin materia, que la creó así en 7 días, y eso es lo que debemos entender nosotros. Perdón, vamos a seguir. Entonces, pregunta número 5. ¿Qué creó Dios en los primeros 3 días? Y bueno, acá la vamos el texto. La luz, estén atentos porque no vamos a leer el del 1 al 13 porque ya dijimos que lo dejamos como tarea. Pero ¿qué creó en los primeros 3 días? La luz, el firmamento, los mares, la tierra seca y todas las plantas y árboles. Entonces vemos que en los primeros 3 días creó eso. Y da Génesis capítulo 1, versículo 1 al 13, que es largo, ¿no? Así que Ujú. se lo vamos a pasar. Ahora, ¿qué creó Dios en los últimos 3 días? O sea, en los últimos 3 días, ¿qué es lo que creó Dios? Las lumbreras o las lumbreras, peces, pájaros, animales terrestres y al hombre. Y nos da Génesis capítulo 1, versículo 14 31. al 31. Y eso lo vamos a dejar entonces también para que lo estén buscando. Vamos a seguir avanzando. Pregunta número 7. ¿Qué significa que Dios descansó en el séptimo día? La respuesta es la siguiente. Primero, que Él cesó de obrar la creación. Y segundo, que Él se regocijó en todo lo que había hecho. Esto nos da Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Ujú. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahí está, ¿qué pasó? ¿No? Mm, ¿Te equivocaste? ujú. No importa. Entonces, esto es importante, escuche, présteme atención. ¿Qué significa que Dios descansó en el séptimo día? Entonces, porque los sabatistas y otros más dicen de que hay que guardar ese séptimo día. Escuchen bien lo que voy a decir, no me da el tiempo de hablar. Pasó esto. Léelo de nuevo si querés, Sí, léelo por favor si te... dice, y todo el ejército dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Gracias. Ah, una vez tuve que dar una prédica cuando di esto de la confesión, amado, y fue una preparación muy ardua dar eso, porque ustedes saben, cuando hablamos del día del reposo, por supuesto la pregunta la podemos contestar por arriba y seguir de largo, ¿no? Pero no quiero hacer esto. ¿Qué significa que Dios descansó entonces en ese séptimo día? Que primero que cesó de obrar, eso es lógico, cuando descansar porque se terminó, o sea, pero en este caso terminó toda la obra de creación. Y el segundo que se regocijó. ¿Eh? Deme un segundito. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con el estudio y después voy a hablar lo que voy a hablar ahora, ¿sí? Porque así puedo concluir con esto que quería decir. Vamos a seguir mejor y ahora voy a explicar lo que iba a explicar ahora sobre este descanso. Pero nos da el texto de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 13, sí, ¿no? Sí. Lo que acabé de leer. Ah, lo leíste. Ah, Sí, Pablo perdona, se lo sale siento, sí, está bien, lo siento, ok. Ahora vamos a seguir entonces esto, con ¿de él. qué es esto? Pero para profundizar un poco más, ¿qué es esto del descanso? O sea, ¿sí? Ok, debemos guardarlo. Pregunta número 8. ¿Qué significa que Dios vio todo lo que había hecho y que todo era bueno en gran manera? La respuesta es que toda la creación se adaptó perfectamente al propósito por el cual Él había creado. Y nos da el texto de Apocalipsis capítulo 4 versículo número 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí está. Entonces, doy un pequeño comentario y seguimos, así después puedo dar un comentario sobre lo que quería. Entonces, el único que merece alabanza y gloria por esto es el Señor, por haber creado todas las cosas, ¿no? Vamos a seguir sobre la pregunta número entonces a 9. 9. Acuérdense que le dar un comentario sobre todo esto. ¿Cuál es el propósito de Dios en la creación? La respuesta es la siguiente: la gloria de su nombre a través de la manifestación de sus maravillosas alabanzas. Y nos da el texto de Proverbios 16:4. Dice, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Salmo 8:1. Dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El último, bueno, creo que ya le diste Apocalipsis 4:11, ya se leyó, ¿no? Ujú. Vamos a avanzar con esto y voy a cerrar ya con un comentario. Entonces, la pregunta número 10. ¿Cómo somos capaces de entender esta obra? La respuesta es por fe, ya que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versículo número 3. ¿Mm? Dice, Sí, ¿lo leo? no, léelo si querés, léelo. Fue lo que dijiste, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está, amados. Voy a cerrar un poco con esto. Escuche. El día del reposo, este día de la creación, no sé si lo íbamos a hablar más adelante o no, pero
Escuche bien, cuando Dios creó todas las cosas, Dios las creó perfectas, las hizo buenas y agradables, y Él se regocijó en sí mismo y las hizo para su propia gloria. ¿Sí? Nosotros podemos disfrutar de eso. Lo que sucedió es que muchos dicen, bueno, no quiero, de acá podemos desprender muchos temas. Ejemplo, ¿por qué existe el mal? Existe el mal por el hombre, que dio el hombre, pero Dios creó todas las cosas buenas, no porque Dios. Entonces, pero el hombre decidió buscar su propia perdición. Pero lo que quiero decir es el descanso. Dios hizo todas esas cosas y bueno, acá nos llegamos a la materia de jamartología, de la caída. Pero me voy a adelantar un poco. Dios descansó ese día. Escuche algo. Después vamos a ver que Dios creó, bueno, acá aunque vimos, creó al hombre, pero está hablando de la creación. Pero vamos a ver después creo, por lo menos la confesión la tenemos en el punto número 6 de la caída se llama. Dios crea y aunque dentro de los reformados y otros que no son reformados no creen, algunos reformados creen lo que se llama pacto de obra con Adán, otros no lo creen, pero nosotros creemos que hizo un pacto, ¿sí? A modo que haz esto y vivirás, o sea, un pacto a modo de sanción. Si haces bien, tienes esta recompensa. Si no lo haces, sancionado serás muerto. Es un acuerdo, ¿sí? Que hace con él. Sabemos que el quebranta eso, a causa de eso viene la muerte. Bueno, escuchen lo que voy a decir. Esto es importante. Yo soy, podría decir, menos indicado para hablar de estas profundidades teológicas. No sé si sí, quizás hay otros que lo puedan hacer mejor. Ah, debemos ser, creo que ser muy cuidadosos cuando hablamos de estas cosas, pero es así. Adán debía eh, guardar ese pacto de obras, y aunque fue creado perfecto él, pero a modo de un libre albedrío, de poder guardar, él podía obedecer eso, obedecer a Dios completamente, pero él a modo de prueba no guardó ese lugar o ese Edén o lo que algunos le dicen que no lo quiero decir, la primera iglesia o primeros cristianos que habían en ese lugarcito chico, o como sea, que era el Edén. Si él hubiera hecho eso, hubiera, podríamos decir, descansado. O sea, Dios hizo la obra todo, pero el hombre a causa de eso permitió el pecado y a causa de eso vino lo que todas las consecuencias del pecado, la pelea, el pecado que cansa, el trabajo, la fatiga, continuamente todas esas cosas. Él no guardó eso. Dios sí terminó la obra, pero el hombre fue puesto a prueba. Y acá lo que le quiero decir, amado, a causa de eso, Dios prometió que iba a venir alguien, que iba a terminar esto, que iba a crear una nueva creación. Por eso aquellos que se pelean, porque guardo el sábado, no lo guardo el sábado, y lo que dentro de nosotros, y guardaste el domingo completamente, no sé, esas cosas las debemos hacer, pero si usted no entiende que ese día, más allá de que lo guardamos en el día no legalista, fue Cristo el que vino a traer descanso de nuestras obras. Él inauguró una nueva creación en este mundo. Estamos viviendo ahora, aunque estamos descansando de nuestras obras para ser salvos, no estamos descansando, amado, porque estamos trabajando, tenemos para hacer una buena obra. Dios, aunque creó, Cristo comenzó la buena obra, fue el primer hombre, ahora en esta nueva creación, 2 Corintios capítulo 5, versículo número 7 dice que lo que estamos en Cristo somos nueva creación, hechura suyo, dice en otra parte también. Entonces, Él inició eso, pero ahora nosotros somos nuevas creaciones. Y ha empezado una obra, Dios está, podríamos decir, reuniendo todas las cosas en Cristo ahora. Entonces cuando hablamos de la creación, yo le dije, no, que Dios creó todas las cosas, y ya me las sé esa materia. Debemos ir más allá. Si no tiene a Cristo, si no tiene el Evangelio, cada tema no sirve de nada. Estudiemos teología así, ya está. Tiene que estar Cristo, tiene que estar el Evangelio. Y acá debemos entender que hay un nuevo mundo que entre, podríamos decir, paralelamente, que corre entre los hijos de Satanás y nosotros, y esta nueva creación que ha empezado, así. Y en Cristo ha empezado todo esto, y nosotros, hijos y hijas, debemos entender que nosotros podríamos decir, ya este mundo está gimiendo,
con dolores de parto, se está por terminar, porque Dios lo hizo bueno, el hombre lo destrozó, Satanás también, pero Dios va a crear todas las nuevos cielos nuevos y tierras nuevas, como dice Isaías, como dice Primera de Pedro capítulo 3 también. Entonces ya ha empezado esto, y ha empezado por Cristo, que Cristo ha iniciado, ha creado todas las cosas nuevas, y nosotros somos nueva criatura. Y viene un nuevo mundo, más allá de la interpretación que crea que el mundo va a ser pasado por fuego, mi interpretación como la da Antonio Quema en la Biblia del futuro, creemos que él dice que el fuego es consumidor, o sea, lo que hace con nosotros, somos pasados por fuego, pero para quemar las asperezas y las cosas pecaminosas. Este mundo va a ser purificado. No creo que va a ser destruido. Fuego va a ser para quemar todo lo malo, sacar a la paja, la hojarasca, todo. Y el mundo va a ser porque que lo creó el mundo. ¿Y a dónde vamos a vivir según el Salmo 37? Bueno, justo le dan la tierra, Mateo 5. Entonces vamos a vivir acá. Pero para terminar esto, Dios creó, amado, todas las cosas buenas. ¿Por qué existe la maldad y todo eso a causa del pecado? No es por Dios. Dios creó todas las cosas buenas. Así que cuando quieran buscar un culpable, ¿por qué es el pecado? ¿Por qué Dios permite? Es que el hombre ha hecho eso, amado. Hay que mirarnos cada vez que hagamos esa Claro, pregunta. es así, es así. Nosotros somos, aunque los primeros padres también. Y bueno, nosotros no somos reconstruccionistas como otras personas que creen que, aunque esas buenas obras las tenemos que hacer, pero nosotros no somos una iglesia para traer un nuevo mundo de cosas. No, no es eso, este mundo va a la perdición. ¿Podemos hacer buenas obras? Claro que sí, pero no somos un ejército de salvación para andar o haciendo cosas o como otras personas que están acá, otras iglesias que ponen comedores y ayuda. Sí, esas cosas sí, si se pueden hacer y Dios bendice y hay que ayudar, sí, pero no sirve de nada cuando un mundo se va a una destrucción y están muertos en delitos y pecados. Es una ayuda momentánea, ya está. Claro, entonces lo que podemos hacer solamente es llevar el Evangelio. Si se puede hacer las obras, se las harán. Pero eso es, Dios ha creado ya, pueden decir, nuevas creaciones. Y está ya en un mundo que está gimiendo con dolores de parto porque el hombre introdujo el pecado. Si fuera por eso, estaríamos perdidos por causa. Pero gracias a Dios que la gracia abundó y fue en Cristo. Entonces, si por causa de un hombre entró el pecado, ahora por causa de otro hombre que es Jesucristo, entró lo que es la justicia, la gracia, y gracias a Él, que ahora estamos esperando vamos a decir, un nuevo mundo donde vamos a vivir todos, vamos a decir, una comunidad cristiana, y Él va a estar con nosotros por los siglos de los siglos. ¿Mm? Amén. Así que vamos a Así orar y cerramos. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque vimos un poco por arriba, Señor, lo que es la creación, Señor. Usted es el autor, Señor, de todas las cosas, el diseñador, Señor, el creador, Señor, de todas las cosas, Señor. Nosotros, todas esas cosas que dicen que fueron creadas, Señor, por una teoría de Big Bang o que sucedió, eso es nadie, Padre, como ese ejemplo viejo, pero todavía actual. eh, Nadie, perdón lo que voy a decir, Señor, pero es como una ama de casa, una mujer, una esposa que diga, uy, qué desorden está acá la pieza, voy a tirar una bomba a ver si se arregla todo. Es algo así, causa gracia, pero es, perdón lo que digo, es algo tonto, Padre, Ujú. decir que se va a arreglar por una explosión todo. Yo creo que se cae la cocina, todo peor queda. Peor queda, claro. Sí, entonces no podemos decir eso. Yo a veces no entiendo, como, perdón, la misma Biblia le llama necio o le da brutalidad a la mente poder entender eso porque se embrutece el hombre en esas cosas, no entiende Entonces le agradecemos porque ni siquiera nosotros entendíamos, Señor. Usted nos dio vida para poder entender y darle la gloria a usted, Señor. Y gracias, Señor, porque es así, nos ha hecho una nueva criatura ahora en Cristo Jesús, Señor. Por eso le damos la gloria y la honra a usted, Señor. Como siempre decimos, entonces, amén. Amén. Gracias, pastor, por el estudio. Bueno, gloria a Dios, entonces. Nos vemos entonces en el otro estudio y anticipo un poquitito lo que vamos a ver la semana que viene sobre, se viene la providencia de Dios. Se viene. Buenísimo.